Fernando Ceballos, un placer enorme tenerte así nuevamente de pantalla a pantalla. Muchísimas gracias por el tiempo y por tu predisposición. Director artístico de la gran compañía La Tarumba de Perú, referente del circo peruano seguramente, latinoamericano seguramente, y con alcances también, supongo, a Europa por la magnitud. Así que gracias otra vez más, Fernando, por compartir este conversatorio conmigo. Me gustaría que, bueno, que arranques cómo llegó el circo a tu vida, cuáles fueron los primeros contactos con el circo y cómo entraste en la profesión, digamos. Vamos a tratar de hacerlo en versión corta. Dale, dale, como quieras. Yo vivía en un lugar, en la calle Quilca, y a 2 cuadras de una avenida, la avenida Alfonso Ugarte. Y en esta avenida se instalaban normalmente en la temporada de circo, que es en julio, agosto, hasta parte de septiembre, se instalaban varias carpas. Entonces teníamos de pronto en un gran terreno 2 o 3 carpas, 2 cuadras más allá por la avenida Alfonso Ugarte, siempre se montaba un circo que para mí es como mi alma mater, el África de Fieras, que también, digamos, hacía temporada constante todos los años. No fallaba nunca. De esa manera es que yo me voy encontrando con el circo, porque el barrio se llenaba de circo, pues. Las casas alquilaban cuartos para trabajadores, artistas de circo, y la gente, los niños y los jóvenes andábamos metidos ayudando, agarrando un cachuelo, digamos, para el armado de carpa. Poco a poco fui creciendo y fui entrando, digamos, al mundo de las familias tradicionales. Y a partir de ahí empecé a aprender junto con ellos el alambre, los malabares, el monociclo, no sé, y sobre todo el funcionamiento y la mística del circo, ¿no? Que me encanta. Me has contado que, que en esto de los circos ahí cerca de tu casa fue alojamiento de algunos artistas, de algunas personas de circo. ¿Cómo era esa convivencia ahí, mano a mano? Era muy emocionante para un niño, ¿no? Y bueno, cuando fui creciendo, digamos, ya la relación fue mucho mejor, porque ya éramos como, de alguna manera, con alguna familia. Recuerdo, por ejemplo, a un mago colombiano, Alfonso Morán. Y Alfonso Morán a veces llegó, otras veces llegó trabajando con los juegos mecánicos. Él se encargaba de todos estos juegos de, qué sé yo, tiro al blanco, tumbalatas, ese tipo de cosas, billarines. Y recuerdo mucho, él vivió o alquiló un cuarto en mi casa 3 temporadas, ¿no? Y recuerdo mucho que en las conversaciones él no paraba de hacer juegos o efectos de magia, y yo estaba fascinado. Y a partir de ahí, él te iba explicando una serie de cosas que con el paso de los tiempos, yo me he encontrado utilizando no la magia, pero esa seducción que aplicaba Alfonso Morán en la dirección con los actores. Y es con Alfonso Morán con el que yo me quiero ir con un circo. Él estaba trabajando en un circo y habló con mi madre y le dijo, oye, este chico no tiene otra que dedicarse al circo, es su pasión. Y ahí mi madre no estuvo de acuerdo y bueno, te cortó la pita así rápidamente, ¿no? Pero Alfonso Morán siguió siendo amigo de la familia durante mucho tiempo. Escúchame, qué hermosa situación. Sabes que te escucho y me acuerdo de lo que veníamos hablando y me parece que es fundamental
que hagas es difícil lo que te voy a pedir, pero una pequeña introducción antes de meternos derecho a lo que más me concierne, que es tu lugar de director y de hacedor circense, pero abras un párrafo sobre la creación de la tarumba y que hables un poco sobre qué significó para vos la tarumba, así que porque es obligado, es un lugar tan hermoso y con tanta fuerza que Ok. me parece que alguito de eso tiene que estar. Hagámoslo rápido. Yo creo que en la creación de la tarumba hay dos elementos fundamentales, desde lo que me toca a mí, ¿no? Que seguramente los otros fundadores también tienen otras cosas y otras vivencias que contar. Cuando yo me meto de lleno al circo, yo tenía 8 años y acababa de fallecer en un accidente aéreo, era piloto de aviación. Encontré en el de como una distracción y una forma de escape a la tristeza. Entonces, encontraba, digamos, la tranquilidad, la paz y la alegría en el circo. Y desde ahí es que se me ocurre hacer un circo al que todos los niños puedan llegar no solo a ver el espectáculo, sino a aprender como estaba aprendiendo yo en ese momento. Cuando viene esta historia de irme con el circo, y lógicamente mi madre me lo prohíbe, me rebelo, 16 años, entre 15 y 16 años, época de rebeldía en la vida, y me mudo de mi casa a la casa de unos tíos. Al mudarme a otro distrito, también tengo que cambiarme de colegio. Y en el colegio encontré el teatro. Entonces, es en ese momento cuando empiezo a hacer teatro que voy entendiendo el tipo de circo que me gustaría hacer, el tipo de circo que quisiera tener. Un circo que combine no solo las disciplinas del circo, sino que incluye el teatro, que incluye la música en vivo. Y a partir de ahí no paré hasta crear la tarumba. Estuve, yo recuerdo, en el 81 y 82, estuve viajando mucho, llegué a Europa, buscando siempre experiencias más o menos como las que yo me imaginaba de circo-teatro, ¿no? No las encontré. Regresé en el 82, decidido a fundar la tarumba. Entonces, abrí un taller. Reuní gente de teatro, gente que no hacía ningún arte en particular, gente de la gimnasia, y empecé a enseñarles las cosas de circo que yo ya hacía. En el 83 hicimos un espectáculo de calle como prueba, y lo movimos todo el año, en barrios, en calles, en colegios. En inicio del 84 junté a todos los que estábamos participando y después de la experiencia de un año lancé la pregunta, bueno, ahora ya sabemos todos de qué se trata. ¿Quiénes quieren continuar? ¿Y quiénes quieren seguir otros caminos? En esa época éramos 9. De esos 9 quedamos 3. Y hasta ahora estamos acá. ¿Y por qué, una última cosita de la tarumba y ya entramos con todo? Me llama la atención y me gusta y me seduce el nombre, la tarumba, con por lo menos a mi entender, ¿no? Con esta medio atontado, medio Sí. a los tumbos, decir, bueno, no sabemos muy bien para dónde queremos ir, pero tenemos intuición que es para allá, como pensar, esa es mi interpretación, quiero a ver si tenés alguna cosa más o algún otro lugar para llevarnos. La tarumba, digamos, en la interpretación más gentil, podríamos decir que significa la locura. En la más real, podríamos decir que significa una tontería. ¿No? Pero yo descubrí el nombre de la tarumba en un prólogo de una de las obras de Federico García Lorca, el poeta y dramaturgo español. Y me llamó mucho la atención.
A mí me gusta mucho la poesía de Lorca y la dramaturgia de Lorca. Y empecé a averiguar, en esa época no había internet, fue difícil, pero llegué a encontrar la historia completa. Durante la Guerra Civil Española, Federico García Lorca y un titiritero, Miguel Prieto, estaban trabajando casi en el frente de batalla para darle ánimo, pues, ¿no?, a las fuerzas rebeldes que luchaban contra Franco. Y como muchos latinoamericanos, Pablo Neruda estaba en España dándole, digamos, ese apoyo moral que podemos dar los artistas, y los ve en esa situación, y lo primero que les dice: salgan de ahí, esto es una tarumba, salgan. Y Federico García Lorca, con ese carácter tan divertido que dicen tenía, dijo: bueno, gracias, a partir de ahora ya sabemos que nos llamamos la tarumba, somos la tarumba. Entonces, por el contexto, por los personajes, por la musicalidad y el significado de la palabra, yo creo que no hay mejor nombre que ese. Muy bien, gracias, gracias. Fernando, metámonos de lleno ya a la disciplina circense y en tu papel como creador de circo. Como para, ¿qué ves en el circo como una potencia narrativa y expresiva que es la que más te seduce? Y si por el género mismo crees que tiene alguna limitación o tiene lugares donde menos le convienen. A ver, pienso que el circo te permite conquistar el espacio y te permite llegar a espacios escénicos donde el teatro y la danza no puede llegar, ¿no? Eso es una gran ventaja en cuanto a la parte formal. Una gran desventaja es que generalmente la técnica te puede encerrar, te puede esclavizar, y eso es una limitante a la hora de narrar algo en el escenario. Pero pienso yo que el circo tiene algo que es importantísimo. En el arte siempre se habla de la verdad. El circo creo que es el mejor ejemplo de esa verdad escénica. ¿A qué me refiero? A que si un actor no se ha preparado bien, el único riesgo que puede, no sé, pues, tener durante una presentación es que se le vaya la voz, que el público no perciba lo que él está tratando de transmitir. En cambio, el artista de circo tiene riesgos reales, verdaderos. Puede caerse, puede golpearse, los objetos pueden caer al piso. Queda más en evidencia la falta de preparación si es que no la tuviese. En ese sentido, creo que el artista del circo te puede contar una historia, pero mucho mejor aún te muestra una historia. Es como que a veces pienso en que el artista del circo no necesita contar nada, sino compartir su propia historia. Y su propia historia, complementada con las leyendas y las fantasías que se hacen los espectadores de los artistas de circo, me parece que pueden generar grandes obras escénicas, ¿no? Ahora, eso más o menos desde el punto de vista del circo tradicional, que a mí me encanta. Desde el punto de vista del circo, no sé, circoteatro, circo actual, circo contemporáneo, como querramos llamarlo, pienso yo que se abren una serie de posibilidades creativas y narrativas que van a hacer que a la larga el circo pueda seguir evolucionando. Porque creo yo que el reto ahora es poder contar historias con el vocabulario que nos brindan las distintas disciplinas del circo. Me refiero a que si un triple salto mortal en el trapecio te puede comunicar algo más que la destreza física, va a tener, digamos, más sentido y va a lograr una categoría más de arte, realmente. Más o menos eso es lo que vengo reflexionando en estos 3 meses de cuarentena que tenemos en el Perú. Sí, cuando estabas respondiendo,
sentía un poco la injusticia de la pregunta en cuanto es una reflexión como sorprendiéndote y eso, nada, de alguna manera es como una disculpa, te pido, pero nada, me parece que también esos pantallazos son válidos, ¿no? Como que no, tampoco son reflexiones acabadas en eso. Hablaste del espacio, del circo, que puede conquistar el espacio, y se me vino si es el espacio escénico al que te referías, el espacio simbólico al que puede alcanzar o el espacio social a donde puede llegar, que quizás el teatro, la danza, algunas otras artes, la música popular también tiene alcance social, pero quizás otras áreas son más, un poco más, en ese sentido, más escuetas. ¿A qué espacio te referías de la No, comunidad? definitivamente los tres espacios que mencionas, pero por sobre todo yo le daría mucho valor en esta época al espacio, y no solo me refiero a la época de la pandemia, no, sino a esta época donde el circo se está encontrando con otras artes. Sobre todo, digo, me refiero al espacio emocional. Yo creo que la comunicación entre el artista y el espectador, si no pasa por el lugar emocional, realmente no llega en toda su plenitud. Y el circo sí tiene esa gran capacidad de llegar a las partes más escondidas de las emociones del ser humano. Porque el artista de circo tiene que trabajar más que otros su parte emocional. Al fortalecer su parte emocional, va a abrir la parte emocional de los espectadores. Ese espacio, pienso yo, es el que mantiene al circo vivo, aún con la televisión, con el cine, con internet. Sigue siendo una necesidad del ser humano apreciar un espectáculo de circo. Eh, Gracias otra vez. Eh, Hablaste un poco sobre, trajiste el circo tradicional y un nuevo circo que no sabemos todavía muy bien cómo nombrarlo, si circo teatro, si nuevo circo, si circo no sabemos todavía, pero entendemos sí que hay una especie de quiebre, una especie de vuelta, de viraje, de cambio. eh, ¿Qué sería? También quisiera poner en contexto que en Perú el circo, o por lo menos la tarumba también tiene otro de esos espacios, como lo nombrabas cuando eras chico. Acá hace bastante tiempo que el circo está como un poco más quedado. Eh, pero ¿a qué debes? ¿Cuál es tu percepción sobre ese viraje del circo, este nuevo circo? ¿Y cuáles son los componentes que lo hacen diferenciarse? Es que yo creo que las nuevas generaciones necesitan crear sus propios formatos de expresión. Lo que de pronto a mí de niño o a mis padres o a mis abuelos nos emocionaba, no va a ser lo que emocione a las generaciones de los jóvenes de hoy. Necesitamos, el arte necesita estar en una evolución constante. Y sinceramente lo que yo veo ahora en cuanto a esta nueva manera de entender el circo, lo veo más como un momento de transición. El circo, el nuevo circo, el contemporáneo, todavía no ha llegado a un punto en el que pueda decir, bueno, esto es circo contemporáneo. Hay muchas versiones, pienso yo, de lo que es circo contemporáneo. Y eso me parece muy interesante, porque también le tengo mucho miedo a encasillar el arte. Yo creo que si bien es cierto, es importante definir ciertos espacios, el espacio del circo tradicional y el espacio del circo que no es tradicional, también es importantísimo defender, salvaguardar la libertad de cada individuo como creador. A veces, si a mí me molesta algo del circo tradicional como del circo contemporáneo, es que de repente varios espectáculos del tradicional sean muy parecidos o varios espectáculos del contemporáneo sean muy parecidos entre sí. Yo creo que lo que debemos buscar
eso es un punto de vista quizá muy personal, es una identidad creativa propia. ¿Cómo me gustaría a mí de repente ver un espectáculo contemporáneo peruano que solo se ve en el Perú porque responde a su propia idiosincrasia? Lo mismo con un espectáculo argentino, lo mismo con un espectáculo colombiano, pero a veces veo que de pronto un contemporáneo peruano se quiere parecer a un contemporáneo francés. Mm. Pienso que tenemos que partir de nuestras propias vivencias como sociedad, como cultura, y de nuestra propia necesidad de expresarnos creativamente en el escenario. En ese sentido, para resumir, espero que el circo contemporáneo siga manteniendo esa actitud de búsqueda y de investigación y que nunca la dé por cerrada. Excelente, excelente. Ya vamos cada vez un poquito más adentro. Me gustaría que nos cuente, la Tarumba tiene un abanico de espectáculos de todo tipo, desde más tradicionales, más teatrales. Eh, ¿Cómo son algunas ideas circenses o temas? ¿Cómo vas abordando los espectáculos desde su semilla? ¿Cuáles son los lugares que te dicen, acá hay una idea circense, acá hay un tema circense que quiero desarrollar? ¿Cómo te llevas con eso? Es complicado, es difícil y seguramente no voy a tener una respuesta clara y nunca la tendré, porque lo que conversábamos la vez pasada, yo trato de ejercitar la mirada, de poder apreciar de pronto más allá de lo obvio, de lo evidente. Creo que ejercitando la mirada, y la vez pasada te comenté de este principio que es la acumulación sensible, o sea, el estar preparado a nivel sensible o a nivel sensorial como para poder ir capturando lo que puede suceder alrededor. Lo que sí puedo decirte con claridad es que los espectáculos de la tarumba de una u otra manera están inspirados en el Perú, sea una inspiración en el Perú histórico, sea en el Perú actual, sea en una coyuntura político-social, siempre nos hemos nutrido del contexto en el que vivimos, por una necesidad real, no por una elaboración racional. Lógicamente, después de esa necesidad, empezamos a analizar y a evaluar una serie de cosas. Pero, por ejemplo, en este momento yo imagino que cuando nos volvamos a juntar en el espacio creativo, no vamos a poder filtrar todo esto que estamos viviendo en esta pandemia. El tema de la migración, por ejemplo. En el Perú ha habido una migración quizá la más grande históricamente en la época del terrorismo. Fines de los 70, principios de los 80, mucha gente migraba del interior a la capital, a Lima, porque se había instalado la violencia en las provincias del Perú. Y de pronto, en esta pandemia, veo que mucha gente que emigró en esa época y que ya hizo su vida, y los hijos de toda esa gente y los nietos de toda esa gente, que ya son limeños, han iniciado una migración nuevamente a sus lugares de origen. Y no porque allá puedan tener una oportunidad de salud y de alimentación y de vivienda. No, porque las mismas carencias las tenemos en Lima como afuera. ¿Ya? Sino hay un trasfondo que me parece más cultural,
¿Me Se escucha escucha? un saxo por ahí. Sí. No pasa nada. Es parte, es parte. Eh, Dos cosas con respecto a esto que están ahí eh, circundando. Eh, habíamos hablado de que en algún momento de una política neoliberal, en la época de Fujimori ahí en el Perú, se te ocurrió hacer el Fausto y Sí. montaste el Fausto en ese contexto y ahora volvés a traer que el próximo espacio creativo que nos convoque no va a ser exento de esta situación que trae la pandemia, una mirada sobre la migración. ¿Crees que el arte o el circo que a vos te convoca es exclusivamente político-social o político-cultural? De ahí es donde vos te sentís que es donde más te gusta sembrar tus semillas artísticas. A mí me parece que el arte escénico es un espacio por excelencia para la reflexión. Mm, Y los artistas no podemos vivir aislados, tenemos que reflexionar y dialogar con el espectador sobre la problemática político-social que estamos viviendo. Y con eso no digo que los espectáculos sean una especie de panfleto o un medio de denuncia. claro. Hablo de una reflexión desde lo que significa para el ser humano. Mm, He tenido siempre el cuidado de no llevar contenidos políticos en los espectáculos, pero no puedo dejar de ser un ser político como creador, como artista. mm, Me parece que la actitud natural de un artista ya lo hace un ser político, mm, claro. pero pienso yo que si tenemos la oportunidad de intercambiar ideas o de reflexionar con el espectador o con la sociedad, podremos entonces tener un colectivo artístico más coherente. Mm, Me excelente. parece que el arte no puede negar la realidad en la que vive. Mm, muy bueno, sí, coincido plenamente. Eh, una vez que tenés una idea de espectáculo y si querés tomar alguno como ejemplo de los que mencionamos o otros que anden ahí dando vuelta en tu memoria, eh, ¿qué procedimientos, cómo nace a partir de un tema? Si, por ejemplo, querés tocar la inmigración o cualquier otro tema, ¿qué procedimientos utilizás o te son familiares para generar ideas circenses? Digamos, ¿cuándo un tema o una idea narrativa la podés traer a la carpa, una idea circense? ¿Tenés algún procedimiento, algo de convocar elenco, de trabajo de mesa, de cómo es que, de disciplinas, a ver, cómo llevas las ideas a la idea circense? Nosotros trabajamos con un equipo que está conformado, actores, un equipo directivo, digamos así, que trabaja conmigo, en el que está, por ejemplo, el director musical, los directores de entrenamiento de las distintas disciplinas, ¿no? Y generalmente estoy convocando al equipo a un dramaturgo, no siempre, a un historiador, casi siempre, ¿no? Y cuando se necesita, de repente también te puedo pedir ayuda a algún amigo pintor, por ejemplo, Quique Polanco es un pintor maravilloso con el que alguna vez he podido trabajar. Ahí está también en ese equipo luces, sonido y todo lo que es vestuario, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la inquietud en este momento de la migración, yo en esta etapa de soledad creativa estoy acumulando cosas, imágenes, noticias, buscando material, sea de teatro, sea de arte, sobre la migración.
me voy comunicando con ese equipo creativo, ¿ya? Y los voy motivando a que indaguen sobre el tema. Llega un punto en el que nos juntamos y cada uno trae una cantidad de ideas, de propuestas, de cosas que se despertaron a partir de esta preocupación. A partir de ahí intentamos darle forma. Ok, esto puede ser por aquí, luego pasa por allá y termina acá. Una vez que tenemos ese primer esbozo, lo conversamos con los actores. Los actores entonces van diciendo, a mí me parece que podría servir que yo haga este movimiento en este momento, ¿no? Empiezan a hacer sus propuestas. Empiezan a entrenar en base a esa primera idea casi en borrador. Luego viene la etapa de limpiar juntos. Ok, vamos cercando la idea, vamos dándole más forma, vamos sintetizando y vamos dejando lo que realmente va a aportar. Entonces todos tenemos, siempre pasa así, que sacrificar algo. Mira, esta imagen me encantaba con la luz, pero es para otro espectáculo, no es para eso. El actor te dirá, bueno, sí, no tiene sentido que tiene 6 clavas, si con 3 pelotas puedo manejar mejor esta intención. Luego que tomamos ese acuerdo, el poder recae básicamente en mí, en el director. Porque el ojo del director, apoyado por este equipo que te mencioné creativo, es el que tiene que ir dándole forma desde la mirada exterior. Paralelamente a eso, no solo se entrena la técnica de circo. Estela Paredes, una de las fundadoras de la Tarumba, se encarga de la parte teatral e incluso de la parte de mimo, porque ella hizo mucho mimo también. Entonces vamos creando personajes. Ahora, en la etapa final de toma de decisiones, la que es, digamos, en el último mes, hay un principio que no podemos traicionar. Todo lo que se vea, lo que se escuche, lo que se sienta, lo que se huela en el espacio, tiene que estar comunicando algo. O sea, yo no puedo de repente utilizar un gran movimiento acrobático si no me transmite algo. Yo no puedo poner ese pedestal sin haber pensado qué es lo que me está comunicando. En vez de ese pedestal, entonces construyamos otro que nos permita reforzar esta idea, desde lo racional hasta lo emocional. Más o menos ese es el proceso. Bien, bien, bien. Y escúchame una cosa, en este panorama que muy, muy gráficamente y muy apasionadamente contás, las técnicas de ustedes tienen un elenco estable, utilizan y se entrenan los actores del elenco estable para el espectáculo. Y evidentemente quizás en algunos espectáculos hay algunas técnicas que están y otras que no, y van eligiendo, se llaman algunos números de fuera del elenco de la Tarumba. Contame un poco cómo es esta relación de la técnica y las posibilidades narrativas con el elenco y con los actores que están en la Tarumba. Nosotros solemos tener un elenco estable de un promedio de 15 personas. Que entrenan todo el año y que son parte de la Tarumba, ¿no? Ese elenco ha sido formado en viejos y los que están debutando de repente en este año, ¿no? Ese elenco estable, que ya lo conocemos, ya sabemos más o menos técnicamente qué es lo que nos puede dar, y ellos ya tienen el ADN de la Tarumba, que significa que a la hora de
de hacer propuestas están muy conectados con la filosofía de la tarumba. Es con ese elenco con el que nosotros trabajamos la creación. Ese elenco y el equipo creativo. Pero ese elenco no es suficiente, sobre todo en el circo cuando tienes la necesidad de renovar números, de renovar, digamos, disciplinas. Entonces, ahí viene la otra parte del elenco que pueden ser invitados de otros circos tradicionales, del mundo del circo contemporáneo, del Perú o de afuera. Lo interesante de esto, que como la tarumba de alguna manera ya tiene una identidad que se puede ver claramente, cuando invitamos a artistas de afuera, ya tienen más o menos una idea de a qué vienen. Y vienen dispuestos a ser dirigidos y a aportar algo más que la técnica de circo. A veces nos ha tocado que no, que hay gente que muere con su técnica y con su número y no lo varía nada. Pero generalmente vienen con una disposición, con más flexibilidad creativa. Pensando ya en las técnicas propiamente dicho, ¿cómo o qué opinás y cómo trabajás una tensión que quizás es una opinión personal entre el trabajo actoral o algún estado expresivo o algún estado emocional que pueda cargar el actor en el desarrollo de la escena y el momento del desarrollo de la técnica? ¿Hay algo que se priorice o cómo se trabaja esa tensión entre la técnica y el estado expresivo de los actores? Seguramente esa parte sea la más difícil con la que me encuentro cuando estoy dirigiendo, porque no solo le es difícil al actor, digamos, adaptar o renunciar a ciertas cosas técnicas, no por la parte formal únicamente, sino por lo que hay detrás, por lo que a ese actor le ha costado llegar a eso. Son los momentos más duros, pero si nos regimos por el principio que te decía de todo lo que está en el escenario tiene que comunicar algo, y todos hemos aceptado esa regla, no nos queda otra que aceptarla. Y a veces ha sido dramático con algunos actores, ¿no? En todo caso, hay otro elemento que no he mencionado que también interviene en esas decisiones. No sé si tú has leído Juego y Teoría del Duende, de Federico García Lorca. No, señor, ¿no? Juego y Teoría del Duende es algo que yo siempre le recomiendo a los actores que le den una revisada de vez en cuando. García Lorca hace una exposición sobre lo que significa el duende en la cultura flamenca, en la cultura gitana. Y sintetizando un poco, él habla, por ejemplo, que el poeta recibe de la musa una inspiración y de pronto coge esa inspiración lo más rápido que puede porque de pronto la musa lo abandona. Y una vez que lo abandona, él solo se queda con lo que pudo recoger en ese momento. En cambio, él dice que un bailador, un actor, no trabaja con la musa, trabaja con el duende. Y para él, ¿qué es el duende? Es esa lucha interior entre el espacio aéreo y el espacio terrenal. Y no es una musa bella que te acoge, ni es un ángel que te sonríe. Es una especie de demonio interior que genera una lucha dentro de ti para ver qué es lo que realmente toca y cómo decir. Entonces, él pone como ejemplo a una bailadora que de pronto sale una primera bailadora, jovencita, bella, técnicamente muy buena, pero que no tiene duende. Y aparece esta otra, vieja, los años ya no le permiten zapatear como cuando era joven,
pero de pronto despierta su duende. Y ese duende envuelve a todo el tablado. O sea, para mí el duende es un estado de ánimo en el que uno pone en juego sus demonios, sus penas, sus porfías y sus alegrías. Y las expone frente a un público sin guardarse nada. Entonces, yendo al tema, si de pronto, y lo he hecho, yo veo que hay una cosa técnica que no me ayuda en la narrativa, pero que me despierte el duende, no tengo nada más que rendirme al duende. Y emocionalmente eso me transmite mucho más que un discurso articulado desde la razón. Muy bien, ahí. Cuando diste el ejemplo, sí lo conocía. Cuando diste el ejemplo de las dos, de las dos bailadoras, ahí me recordé que sí, en algún momento lo había leído. Es una maravilla. Una maravilla, sí. Excelente, excelente, hermoso, hermoso. Siguiendo con esta línea de la técnica y la narrativa, ¿cómo armás la escena? O por lo menos, no, mejor hecha la pregunta, ¿qué relación trabajás entre el número, la técnica y la escena? ¿Usás el número como escena o fiel a la escena y que el número te vaya aportando? ¿Cómo son esas relaciones entre una escena narrativa y un número concretamente, o una técnica, el desarrollo de una técnica? Claro que cada espectáculo tiene en términos generales, no te voy a... cada espectáculo y cada momento tiene su forma, ¿no? Es obviamente eso, no es un manual, pero ¿qué podés decir sobre esto, al menos? Te adelantaste con eso último, porque te iba a decir, bueno, no tengo un manual. Total, ¿no? total, sí, claro. En algunos casos, en la escena, digamos, la voy nutriendo de cosas técnicas. Y en otros casos, parto de la secuencia técnica para darle un contenido, digamos, dramatúrgico. Quizás si tenés a Eso mano... es muy variable. Quizás si tenés a mano algún ejemplo que nos puedas traer así en la memoria, nos puede ayudar. Si no, podemos seguir el diálogo que está rico. Pero algún ejemplo de cuando la técnica es constructora de una narrativa y alrededor de un número, ya sea de tela, porque el número me trae ya unas ciertas imágenes y un ambiente que me va construyendo la escena solo el número y yo voy decorando el número para potencializar. Si tenés algún ejemplo de algún espectáculo. Si No, no... más, tengo el ejemplo desde el otro lado, ¿no? Ajá, Que lo perfecto. mencioné, que lo mencioné la vez pasada. En la versión de Fausto, cuando montamos la escena de la taberna de Walpurgis, incluimos deportes acrobáticos, ¿no? De una pareja, incluimos malabares e incluimos alguna serie de juegos acrobáticos con los elementos. Entonces, 2 mesas como un gran mesón, bancos a los costados y una cantidad de actores alrededor. La idea era un poco transmitir la sensualidad de la noche en una taberna, sea en Alemania o sea en Latinoamérica. Entonces, sobre el mesón este que armábamos, se desarrollaba la escena de portés, de mano a mano. Ahí había toda una técnica, pero el objetivo era la sensualidad. Todos estos tipos mirando a esta mujer con su pareja desarrollando toda esta secuencia acrobática. Inmediatamente se rompía eso con la presencia de Mefistófeles que le explicaba a Fausto de las bondades de esta vida nocturna. Y para eso hacía un stop, todos los personajes se congelaban y se iba acercando como en el cine, en primeros planos, algunos personajes y les iba explicando un poco
las ventajas y alegrías que podían tener estos tipos por disfrutar de esta vida nocturna, ¿no? Hasta que en algún momento, ¡ping!, volvía la acción y todo el mundo seguía muy dinámico, se paraban, se sentaban, se caían para atrás de las sillas, qué sé yo, brindaban, ya tenían las clavas como botellas, y en algún momento empezaba a desarrollarse una secuencia de malabares. Entonces, en las dos disciplinas que se incluyeron en esa escena, yo trabajé con una secuencia que los actores me habían propuesto. La secuencia de Portés ya existía, unos pequeños ajustes nada más. Los pases de malabares, ya más o menos también los chicos siempre jugaban malabares. Ya era un material que existía. Simplemente los metí en una historia, en un contexto, y dejaron de ser un número y se volvieron una escena. Claro. Excelente. Sí, perfecto. El ejemplo es el que vale. Ahí donde la escena comanda las técnicas, las disciplinas. ¿Crees que hay como un poquito los procedimientos quizás más formales, no tan artísticos, pero yo entiendo que después tienen su influencia, y es en la metodología de ensayo, sobre todo pensando que algunas disciplinas de circo tienen un cansancio y una exigencia física importante. No se puede repetir 20 veces quizás un número, o 10 veces o 5 veces un número de mano a mano, como vos decís, o un número de aéreo para ensayar, digamos. ¿Cómo te llevas con eso? El ensayo y el desarrollo. ¿Se puede ensayar sin hacer la técnica? Vamos contorneando y después en un momento hay que hacerlo en todos los ensayos para ir ajustando. ¿Cómo te llevas con eso? Hay que hacerlo, aprender a ensayar sin desarrollar la técnica, porque no hay otra. Tú lo has dicho, ¿no? Imagínate hacer repeticiones en el ensayo de una escena y que la gente puede acabar muerta, ¿no? Lo que nosotros hacemos es dividir el espacio del día. Repartimos entre varias disciplinas desde la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde técnica. Luego, no es que todos estén ensayando todo el día, sino por turnos. Luego, más o menos a las 6 de la tarde, estamos empezando lo que son, primero, las sesiones de creación de personaje y de concepto de las escenas. Empezamos con la creación de personajes y eso en algún momento ya se va volviendo creación de escenas, sin técnica. Imaginamos la técnica. Luego, en algún momento, estoy hablando de, qué sé yo, este es un proceso mínimo de 2 meses en el que estás creando personajes, escenas, y luego ya puedes juntarlo con la técnica. Entonces, en estos 2 meses que estás haciendo esto, al inicio estás trabajando la técnica solamente, en algún momento a la técnica en base a lo que has hecho paralelamente con la creación de personajes y de escenas, ya a la técnica le estás dando una secuencia y en algún momento dentro de esa secuencia estás probando los personajes. Y ahí hay modificaciones. Hay modificaciones de aire, respiras de otra manera, te cansas más en esto, en el otro. Entonces vas moldeando y corrigiendo. Después de esos 2 meses en paralelo, en que ya puedes juntar las dos cosas, vas juntando, generalmente en una semana yo junto todo lo que es una primera parte del espectáculo, la siguiente semana la segunda parte del espectáculo. ¿A qué me refiero? A que, ok, ahora empezamos la sesión de 6 de la tarde, ya tenemos las escenas más o menos armadas, los personajes, y los vamos probando con técnica. Por día, solo hago 2. 2 escenas o 2 técnicas, según el esfuerzo. Una escena puede tener 2 o 3 técnicas de repente. Entonces, según eso digo, hacemos 2 escenas. En algunos casos hago una por día. Vemos qué funcionó y qué no funcionó. Al día siguiente
en la mañana y en la tarde que nos toca, modificamos lo que hayamos visto que se necesita modificar, ¿no? Acaba la semana y el viernes digo, ok, así en bruto vamos a hacer una pasada de la primera parte, escenas técnicas. Y ahí tenemos una nueva data. Porque una cosa es que tú hagas una escena con una o dos técnicas de circo en un día, y la otra es que te tienes 6, 7 escenas de toda la primera parte, donde tienes un elenco que no solo hace una escena, sino que está casi todo el tiempo en el escenario. Claro. Como en el teatro. En base a esa nueva data, el viernes, el sábado y el domingo, este grupo, este equipo creativo y de entrenadores tiene que empezar a buscar alternativas para luego tomar decisiones. Eso es en lo formal. Ahora, lo bonito es que todo eso, si bien te acerca a lo que va a ser el espectáculo, no deja de ser solo una preparación para el momento en el que empieces a confrontarlo con público. Y yo no estreno si por lo menos no he hecho unas 5 o 6 presentaciones con público amigo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en esos momentos, en esas primeras pruebas con público, es donde a todo ese material le empiezas a sumar el duende, a despertar la pasión. Ese es otro esfuerzo. Estrenas y tienes seguramente la primera semana un espectáculo correcto, pero la segunda, la tercera, el espectáculo o sea, el espectáculo cobra vida propia y te va diciendo, por acá no es por acá. Y yo se lo atribuyo al duende. Muy bueno, hermoso. Escúchame, te escuchaba ahí en todo esa planificación y te pregunto más en lo personal, ¿sos un director de mucha planificación previa o esa planificación es, no sé, día a día, 2, 3 días y vamos retocando, o tenés una planificación ya, un plan de trabajo extenso? Suelo tener un plan de trabajo más o menos 2 meses adelantado, pero nunca puedo cumplirlo. O sea, cuando empieza el proceso ya de montaje, yo me imagino con el plan desde el primer día hasta el final de los 2 meses, listo para hacer las primeras muestras con público. Pero si yo no tuviera ese plan, cuando se empiezan a desarrollar, digamos, los ensayos y surgen nuevas cosas, yo estaría perdido. Entonces, ese primer plan me sirve para tener un ancla, pero he aprendido a que lo más rico es justamente dejar que el espectáculo te vaya guiando, que el proceso de creación te vaya guiando. Ahora, hay ciertos objetivos claves que no puedes, digamos, cambiar. Hay un contenido, una premisa que es, digamos, el meollo de la obra, no puede cambiar. El cómo llegas a ese meollo, el espectáculo te lo va a decir, el proceso te lo va a decir. Fernando, entiendo que la tarumba ya tiene un recorrido muy largo y ya debe tener aceitados ciertos mecanismos de producción y de financiación con las dificultades obvias de Latinoamérica y del arte propiamente dicho y sobre todo emplazado en Latinoamérica. ¿Qué opinás de las políticas públicas en cuanto a las artes en general y en lo particular al circo? Si puedes dar un pantallazo de lo que pasa en Perú, no solo o partiendo de la tarumba y como ancla,
pero en general a un pantallazo sobre el circo peruano, si podés, y la relación con las políticas públicas y el Ministerio de Cultura. El Perú es un país, o al menos sus gobernantes, es un país de gobernantes muy ingratos con el legado cultural que tiene este país. Este país tiene un legado muy rico a nivel cultural y artístico. Aquí hay una cantidad de expresiones distintas la una de la otra. El norte, el centro, el sur, la costa, la sierra, la selva. Aquí hay varios países en uno, ¿ya? El legado de los incas, el legado de las culturas pre-incas. Hay una riqueza maravillosa, pero pareciera que nos hemos acostumbrado a que literalmente eso brote de la tierra. Y te digo literalmente porque en muchas zonas del Perú hay huacas, hay estos cementerios de las culturas incas y anteriores a los incas, que tú abres y salen joyas, jarrones, tejidos, ¿no? Entonces, lo tenemos tan cerca que pareciera que nos hemos acostumbrado a ver eso como que si fuera un poco de mala hierba que crece siempre. El Ministerio de Cultura es un ministerio que solo tiene 10 años y es el ministerio que tiene menos presupuesto de todos. En esta pandemia se ha evidenciado que hay 3 ministerios que tienen el menor presupuesto de todos. El Ministerio de Cultura, el peor, el Ministerio de Educación y, aunque parezca mentira, el Ministerio de Salud. Eso te da una imagen de la valoración o la no valoración del arte y de la cultura en el Perú. Acá, por ejemplo, si tú tienes un proyecto artístico y quieres postular a un concurso, digamos, en el Ministerio de Cultura, estás hablando pues de tener $2.000, $3.000. Eso para el Ministerio de Cultura es una gran cifra. Y eso no es nada. Levantar una temporada de circo en Lima, con la carpa y con toda la producción, está alrededor de $300.000. ¿Ya? Entonces, mira, de 3.000 a 300.000. Así que yo creo que por un lado, en medio, digamos, de la carencia, hemos podido desarrollar esto que es tan famoso en esta época, el emprendimiento artístico, el emprendimiento cultural. Hemos aprendido por necesidad a gestionar nosotros mismos nuestros recursos. Hemos aprendido a negociar con la empresa privada porque con el Estado no hay nada que negociar. ¿Ya? Y hemos aprendido a mantener nuestra dignidad y no venderte finalmente a un sistema monetario y jugar en ese límite. Ok, yo te doy esto y tú me das esto, pero más de eso yo no te doy y más de eso tampoco te voy a pedir. ¿Te interesa o no te interesa? Por ejemplo, cuando inauguramos la primera carpa, mucha gente o muchas empresas dijeron, wow, ya, nos interesa participar. Lo primero que querían ellos, como en los conciertos de repente de música que se hacen acá en el Perú, alrededor del escenario y en la parte baja, las marcas, ¿no? Las proyecciones atrás, las marcas. Entonces, lo primero que dije yo, uno se sienta a ver el espectáculo y lo único que va a ver es el espectáculo. No vas a ver la marca de cerveza, de bebida, la Coca-Cola, no. Tú vas a ver el espectáculo. Toda la publicidad afuera. Y los tipos perdimos varias posibilidades. Pero poco a poco, año a año,
fuimos como convenciéndonos. Y ahora más bien creo yo que algunos otros circos, por lo menos, han tomado ese ejemplo, porque ya se está acostumbrando a las empresas a respetar ese espacio escénico. Eso es un aporte bonito. Más allá de los circos con estructura con carpas, el movimiento circense independiente ha crecido bastante, como aquí en Argentina y en Perú. No, crecido, no. no. Ustedes tienen un movimiento de circo independiente maravilloso, fuerte. Han pasado, leí un libro la vez pasada, no me acuerdo de quién es, de una chica argentina, Julieta que era un Infantino. análisis, ella, que hablaba de los 90, de los 2000, de los 80, también parte de eso. Ustedes, creo yo que a ese nivel, en este momento tienen un liderazgo muy claro y muy positivo. Ustedes han tenido que pelear con el Estado de alguna manera, ¿no? Pero no han claudicado a la esencia de sus propuestas. Y eso me parece importante. Y hay mucho más desarrollo de espacios, digamos, de enseñanza o de espacios alternativos para presentar circo. En el Perú no. En el Perú yo te puedo mencionar, a ver, Agárrate Catalina, La Tropa del Eclipse, Los Circonautas. Si llego a 10, es bastante. ¿Ya? Lo que sí acá, y eso tiene que ver con una historia que viene también desde la experiencia del teatro, hay un circo comunitario que sí está cobrando fuerza y que me parece interesante. Me parece interesante e indispensable que se desarrolle el circo independiente como el circo comunitario, que es parte del independiente también. Pero, por ejemplo, el teatro desde los 70, trabajamos mucho en la parte norte, en la periferia del lado norte y del lado sur de Lima, como en el interior del país. Y se creó lo que se llama la Muestra Nacional de Teatro. Entonces, la Muestra Nacional de Teatro se realiza cada 2 años y luego de un tiempo se vio necesario crear los talleres nacionales de teatro, un poco para levantar el nivel de la gente que participaba. Y básicamente era un movimiento de grupos, el movimiento de teatro independiente. Esa estructura todavía se mantiene y la han ido tomando los jóvenes que hacen circo. Y hay muchos talleres ahora en los barrios periféricos. Hay talleres de circo-teatro, de teatro, de grandes muñecones. Entonces, yo le tengo como ahí mucha esperanza, soy muy optimista respecto a eso, pero no, ni de lejos, alcanza, digamos, lo que ustedes han alcanzado. Podría hablarte bastante de nuestras debilidades, pero no es el caso, quizás. En cuanto, volviendo un poquito al lenguaje circense, ¿qué desafío o qué sueño o qué duende, por usar una analogía de lo que traes, tenés ahí como con ganas de desarrollar en lo propiamente el lenguaje circense, o no para ahora, pero cuál es o si tenés alguna chispa ahí pendiente con el circo que tengas ganas de probar? En realidad, ahora con el circo estoy tratando de ir entregando la posta. Hay un par de directores jóvenes en la tarumba. Hay uno de ellos que está toda la vida con la tarumba desde que tenía 12 años y lo conocimos en un barrio donde nosotros nos encerramos 3 años en un barrio de la periferia de Lima
3 años a hacer un taller de teatro, circo, música. Te estoy hablando de los 80, ¿ya? Y él era un niño muy chiquito. Y ahora ya está dirigiendo. Entonces, creo yo que es momento de entregarle la posta a los jóvenes que ya no son tan jóvenes también. Claro. Él se encarga de dirigir espectáculos de la escuela y ha dirigido algunos espectáculos de carpa. Pienso que ya es momento de sacarle la sombra que puedo significar yo. Pero yo tengo un proyecto más ligado al teatro, el teatro ecuestre, porque tengo también todo un tema con los caballos, no solo en el circo, sino en el teatro. Y justamente tengo ahí una obra que es Bodas de Sangre de Federico García Lorca, que estoy trabajando y espero, no sé ya ahora cómo están las cosas, pero cómo me gustaría en un par de años ya poder realizarla. Ahora es no solo montar la obra de teatro con los caballos, que para eso tienes que preparar específicamente algunas cosas con los caballos. No es solo meter el numerito de circo, es preparar a los actores y a los caballos para interpretar juntos de alguna manera. Pero además de eso, es un espacio muy particular. El espacio es parte del concepto de la obra, de la versión, ¿no? Y aunque suene irreverente, es una versión de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, no es la obra tal cual. Pero como te decía, en el circo las cosas pasan, el actor de repente no te cuenta una historia, sino te la muestra. Con el teatro ecuestre también puedes conseguir eso. El actor te puede contar las cosas, pero además te las está mostrando. Entonces, en Bodas de Sangre, que es una obra muy pasional y es un triángulo amoroso, una mujer que se va a casar, pero de repente escapa con el novio que tuvo un tiempo anterior, ¿no? Y el tipo, este novio que tuvo antes, la víspera los días previos al matrimonio, ronda la casa de esta novia a caballo. Y el caballo tiene un símbolo de virilidad y rompe al caballo. Entonces, lo que yo quiero hacer es un escenario circular, rodeado de público o semicircular, pero detrás del público quiero poner una pista por la que este personaje con el caballo en determinados momentos no solo esté cercando a la novia, sino esté cercando a los espectadores. Estoy muy, muy entusiasmado con ese proyecto. Incluso ya estuve hablando con algunos actores y actrices de teatro y con alguna gente de a caballos. Te tengo que agradecer que me hayas traído a los caballos a la charla porque lo tenía anotado en mi guía de preguntas, pero bueno, la charla se fue yendo por otros lados, así que gracias por traerme los caballos a la charla y aprovecho también para que nos cuentes un poquito esa relación tuya con los caballos y el circo, cómo nace y qué es lo que potencialmente es el caballo como posibilidad de expresión o de narrativa. A ver, yo pienso que la gran obra de arte es la naturaleza misma, la geografía. Y pienso que los artistas, en el fondo, cómo quisiéramos alcanzar ese nivel de maestría que tiene la naturaleza. Sea que hagamos un arte realista o sea que hagamos un arte subjetivo. ¿Ya? Y el caballo, justamente dentro de esa gran obra maestra, es uno de sus grandes representantes. El caballo tiene una belleza, tiene una fortaleza, que si fuera un ser humano sería un patán, seguro, ¿no? Pero felizmente, además de la fortaleza y de la belleza, tiene otra característica, que es la nobleza, el ponerse al servicio del otro. Yo me enganché con los caballos desde los circos. Desde los circos, en la época infantil,
siempre acababa yo cepillando caballos. Era una de las cosas que más me gustaba. Se iban los circos y yo buscaba los caballos por donde estuvieran. Un desfile militar, la policía, el zoológico, donde sea. Un poco más grande, ya me iba un poco más lejos y me iba a 1 hora y media de Lima, que está el campo, y empecé a relacionarme con los caballos y con la gente de a caballos. Ahora, la relación o el tipo de trabajo, digamos la metodología que yo utilizo, es lo que ahora, hace unos 20, 30 años, se le llama la doma natural o la doma racional de encuentro, que en Argentina está muy desarrollada. Pero yo veo la doma natural ahora y veo lo mismo que yo veía en los circos. El trato, la relación, el convencer, el seducir al caballo antes de imponerle algo, ¿no? Y había un personaje, era radicado en Chile, pero creo que era polaco, de origen polaco, aunque él decía que era alemán porque había vivido mucho en Alemania. Frank Marek. Frank Marek ya murió en el 2013. Generalmente traía caballos, algunas veces otros animales, pero caballos. Y él, yo lo veía entrenar, yo le pasaba las cosas, qué sé yo. Cuando era más grande, agarraba los caballos mientras él estaba haciendo otras cosas con otro caballo. Y él siempre me decía, tú no trates de que el caballo haga lo que tú quieras. Tú tienes que entender qué es lo que el caballo quiere hacer. Una vez que tú sabes qué es lo que el caballo quiere hacer, tienes que tratar de que lo haga cuando tú quieras, pero no lo que tú le has impuesto, sino lo que él te ha propuesto. Al inicio yo no lo entendía, pero conforme fui avanzando con el tema de los caballos, ese principio es clave. Cuando yo empiezo a trabajar con un caballo nuevo, sea potrillo o sea más grande, lo observo mucho. En el corral yo puedo pasarme días. Voy en la mañana, qué sé yo, llevo mi café, mi cigarro, me instalo un banco, una silla, y estoy observando el caballo días. Y lo disfruto, ¿ya? Hasta que el caballo me hace parte de su mundo. Y de pronto ahí voy descubriendo, este caballo cuando busca la comida, hace este gesto. Ok, entonces si yo le doy comida, cuando él me quiera pedir comida, va a hacer este gesto. Eso lo llevo al escenario y de pronto nada más le muestro así un poquito, o sabe que en mi mano está el premio y el caballo está levantando. Y el público, ¡ay, qué lindo! ¿No? Entonces, parto del comportamiento natural y de lo que me da cada caballo. Podría hablar muchísimo más, pero bueno. Gracias, Fernando. Está hermoso. Escúchame, para ir cerrando este riquísimo diálogo, que desde lo circense, pero también trayendo toda la rama artística que te compone, ¿qué referentes artísticos podés tener? ¿Qué ídolos, referentes, como quieras llamarlo, gente que te emociona, que de alguna manera te compone como artista o como admirador? A ver, primero te voy a mencionar, ya te mencioné a García Lorca, que para mí la poesía de García Lorca es maravillosa y me parece que el circo es poético en sí mismo, ¿no? Pero alguien que a mí me ha alimentado mucho es Dario Fo. Las obras de Dario Fo, el manual mínimo del actor, la relación que él hace constantemente con el circo, el teatro popular, el teatro de feria, la comedia del arte, el circo, es como la gran matriz. A mí me ha aclarado mucho Dario Fo. Lo mismo en el cine, como a la gran mayoría de payasos o de circenses,
Federico Fellini, ¿no? Mm. Federico Fellini me parece que es un hombre que hace circo en un formato de película. No solo en Los Clowns, en 8 y medio, qué sé yo. Después, el gran maestro, que no solo es el maestro para lo que significa el payaso, el humor, sino lo que significa ese duende del circo llevado a la actuación teatral y cinematográfica, Chaplin. O sea, Chaplin todavía no hemos acabado de aprender todo lo que él nos ha dejado como legado. Todavía no acabamos de descifrarlo. Ahora, aunque parezca mentira y tonto, y aunque ustedes no los conozcan, yo, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar a un payaso que ya tiene más o menos 80 años, un payaso chileno que se quedó a vivir en el Perú, Hugo Muñoz Pitillo. No el Pitillo actual que es su hijo, el viejo Pitillo. En el África de Fieras, circo que yo te he mencionado, el dueño, el empresario, era amante de los payasos. Entonces anunciaba 20 payasos en la temporada. Y había 20 payasos. ¿Y qué hacía? Le robaba a los circos de distintas partes de Latinoamérica y muchas veces de Estados Unidos y de Europa los payasos principales. Y se daba el gusto de tener 20 primeros payasos. Entonces iban desfilando en distintos momentos, en dúos, en solos, y había un momento en que se juntaban los 20 y era una locura. Era alucinante. ¿Quién organizaba 20 egos de ese tamaño? ¿Quién lograba que se pusieran de acuerdo? Pitillo. Entonces, yo solía ver los ensayos desde la gradería, primero escondido, hasta que un día me dijo, hey, ven. Yo aparecí y me dijo, Ahí va. ¿ahora sí? Sí, Ya. sí, perfecto. Ok. Yo aparecí esa primera vez que me llamó y no lo dejé más. Y mis primeras lecciones de dirección me las dio Pitillo. Y Pitillo no hablaba del duende, pero trataba de describir una energía interior que tenía que tener el payaso. Tienes que despertar algo acá, le decía al otro payaso, el gran Pitillo. Bien, gracias Fernando. La última, ahora sí, una que es como un poco el cierre de todos los conversatorios que hago. ¿Qué opinás que hace de algo ser circo? ¿Qué te parece que una actividad tiene que tener para que sea circo? A ver, son dos cosas. Una, algo muy parecido a lo que sucede en el deporte, la necesidad de ir rompiendo barreras físicas y corporales, ¿no es cierto? Pero si solo se quedara en eso, podríamos estar hablando de un atleta, de un deportista. Lo segundo, y tan importante como lo primero, es justamente generar una emoción especial a través de esa técnica corporal. El circo sin emoción se queda solo en una demostración de habilidad. En cambio, el circo que integra la emoción como hecho creativo realmente trasciende el deporte y alcanza la categoría de arte. Yo creo que la dramaturgia en el circo es la dramaturgia de las emociones y el vocabulario para expresar esas emociones es la técnica. Buenísimo, Fernando. Muchísimas gracias. Nada, emocionado, muy, muy agradecido por este tiempo y por todo lo que nos traes, así que inmenso agradecimiento y espero de verdad que nos encontremos pronto en Perú, acá en Argentina. Te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto. Gracias. Nada, eso.
Gracias a ti y aprovecho de mandarle un abrazo a todos los colegas de allá. A ver.